Muy buenas noches, distinguidos amigos. Bienvenidos a una nueva actividad de la Academia Dominicana de la Historia. Hoy nuestra institución nos convoca a la conferencia magistral El otro espejo enterrado, representación de México en la historiografía de los Estados Unidos, a cargo del doctor Pedro San Miguel, historiador puertorriqueño y miembro correspondiente extranjero de la Academia Dominicana de la Historia. Damos la más cordial bienvenida a los distinguidos académicos de número, nuestros expresidentes, académicos correspondientes, buenos amigos que siempre nos acompañan en las actividades de la institución. Permítanme ahora presentarles algunos datos sobre nuestro orador de esta noche. El doctor Pedro L. San Miguel es historiador, politólogo y escritor puertorriqueño. Se graduó en Ciencias Políticas por la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y realizó su maestría en Estudios Puertorriqueños y del Caribe en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en San Juan, y su doctorado en Historia de América Latina en la Universidad de Columbia en Nueva York. Es miembro de diversas instituciones académicas y, por supuesto, fue profesor en el Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde se jubiló, y profesor investigador visitante en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora de México, profesor adjunto de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, y ha sido investigador asociado en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago, entre otras posiciones académicas. Ha estudiado la historia económico-social del Caribe, así como su historiografía. Posee una amplia experiencia en investigación y publicaciones, publicado unos 15 libros, 14 textos escolares, más de 55 artículos en revistas indexadas y capítulos de libros, así como diversas colaboraciones en revistas, periódicos, boletines y enciclopedias. Entre sus libros más connotados, y me voy a referir básicamente a los que se refieren a la República Dominicana, está Muchos Méxicos, imaginario histórico sobre México en los Estados Unidos, que ganó el premio Pensamiento de América Leopoldo Sea, conferido por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Está también Los Campesinos del Cibao, Economía de Mercado y Transformación Agraria en la República Dominicana, publicado por la editorial de la Universidad de Puerto Rico y luego por el Archivo General de la Nación. La Guerra Silenciosa, las luchas sociales en la ruralía dominicana, publicado en México y luego en Santo Domingo por el Archivo. La Isla Imaginada, Historia, Identidad y Utopía en la Española, publicada en San Juan y aquí por la Librería La Trinitaria, y luego otras ediciones locales y internacionales. Este libro, La Isla Imaginada, fue traducido al inglés y publicado por la editora de la Universidad de Carolina del Norte. Está también Política, Identidad y Pensamiento Social en la República Dominicana, siglo XIX y XX, como coeditor, una edición de las ediciones 12 Calles y la Academia de Ciencias de República Dominicana, y El pasado relegado, estudio sobre la historia agraria dominicana, publicado por la Librería La Trinitaria, Flaxo y el Decanato de Estudios Graduados de la Universidad de Puerto Rico. Ha recibido varios reconocimientos por su destacada labor intelectual, incluyendo del Comisionado de Cultura Dominicana en Estados Unidos por sus investigaciones sobre la República Dominicana, el Ministerio de Cultura por su labor historiográfica, el Caonabo de Oro en la categoría de escritor extranjero por la Asociación de Periodistas y Escritores de Santo Domingo, y como ya mencioné, el Premio de Pensamiento de América Leopoldo Sea por su obra Muchos Méxicos, imaginarios históricos sobre México en Estados Unidos. Con su conferencia El otro espejo enterrado, representación de México en la historiografía de los Estados Unidos, tengo mucho gusto en presentarles al doctor Pedro San Miguel.
noches. Antes de comenzar, quiero agradecer muy encarecidamente a las instituciones que hicieron posible mi presencia aquí con ustedes, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y por supuesto la Academia Dominicana de la Historia, y de forma muy particular pues quiero agradecer a mi entrañable amiga Ukien San por haberme hecho esta invitación y por hacer posible que vuelva yo a República Dominicana. Yo, después de haberme jubilado de la Universidad de Puerto Rico, voy para 2 años de estar en feliz jubilación, estoy residiendo en México. Como siempre, estas cosas son medio intrincadas y detrás de todo esto pues hay una mujer, obviamente. Así que eso explica, ¿verdad?, mi periplo desde el caluroso Caribe al a veces gélido altiplano mexicano, pero pues no olvido, al contrario, tengo muy presente mi vínculo muy entrañable con República Dominicana. Quiero también, antes de comenzar, con la venia de todos ustedes, decir que esto que voy a decir esta noche querría dedicárselo a un entrañable amigo que querría que estuviera aquí, pero que no puede estar, Emilio Cordero Michel, que está muy enfermo, y hubiese yo deseado que estuvieran aquí, pero no puede ser. Entonces, le quiero dedicar esto a Emilio. Esto que les voy a presentar es un resumen, y les advierto que un poco largo, del libro que refirió cuando leía estos datos personales, que salió publicado recientemente en México. Es un estudio sobre cómo en el mundo académico e intelectual de Estados Unidos se ha representado a México, y la idea del libro fue utilizar a México como una especie de muestra de las representaciones que en Estados Unidos se han hecho sobre el conjunto de América Latina. La selección de México pues tiene que ver con el papel especial, protagónico, que México ha jugado en la elaboración de esas representaciones, de esos imaginarios. Así que por eso es que en primera instancia, y también por razones personales, por supuesto, el libro está concentrado en México, pero yo siempre lo pensé en el sentido de que México sirviera como una pequeña muestra de esas representaciones que han surgido en Estados Unidos acerca de América Latina en general. Inicio con una sección que se llama Del concepto México. En el latinoamericanismo estadounidense, el término México ha operado de acuerdo a lo que Reinhard Koselleck, un alemán, denomina un concepto, que según él es un término que unifica en sí la totalidad del significado, ya que contiene algo más que una simple descripción o denotación. Estas son palabras de Koselleck. Trocado el concepto, el nombre propio de cualquier nación, país o sociedad, como México, trasciende su mera función enunciativa, esa que según Michel Foucault constituye el uso fundamental y primigenio del lenguaje, y cito a Foucault: denominar las cosas, nombrarlas, designarlas como si señalaran con el dedo, por lo que su representación no implica por lo que su representación no implica un juicio de valor ni un veredicto. Cierro la cita. El concepto, por el contrario, cancela la amplitud de sentido que carga un vocablo, debido a que enmarca o encierra una determinada realidad, confiriéndole significaciones restringidas, circunscritas y generalmente recelosas o prejuiciosas. Esa práctica discursiva es extensiva al término América Latina. De hecho, fue nodal en la institucionalización de los estudios latinoamericanos, llamados Latin American Studies, en Estados Unidos, lo que formó parte de la entronización en la academia de los estudios de área o Area Studies,
derivados de la necesidad de contar con criterios para preservar los intereses de la nación en los ámbitos internacionales. Sobre el particular, la década de 1960 fue crucial, ya que entonces se renovaron los fundamentos de la disciplina de la historia en Estados Unidos. Esas modificaciones comenzaron en la década previa, cuando se fue resquebrajando la teoría del consenso, concepción acerca del pasado estadounidense que había imperado en la academia y la vida pública. La idea del consenso normaba la práctica y la escritura de la historia, ya que establecía los límites de lo plausible acerca del pasado de la nación. Además, regía las ideas y las disquisiciones que se elaboraban en Estados Unidos acerca de América Latina y por extensión de ese conjunto de países llamados Tercer Mundo. Durante la Segunda Posguerra Mundial, esa concepción fue atizada por la Guerra Fría. A ello se sumó en los años 60 y 70 la virtual rebeldía cívica de las minorías raciales y étnicas en Estados Unidos, así como los movimientos sociales y políticos que se desataron en los países latinoamericanos. Mientras el mundo académico estadounidense pasaba por profundas mutaciones sociales y culturales, el baby boom, el incremento demográfico en la posguerra, implicó un aumento de los jóvenes universitarios y de la importancia de la educación superior como vía de transformación social. A ello coadyuvó la acentuación de la presencia de las minorías étnicas y de las mujeres en las universidades. En sus inquietudes intelectuales, los jóvenes académicos expresaron su rechazo e impugnación a las ideas heredadas, así como al sistema político, social y económico de su nación. Esos procesos sustentaron las modificaciones que sufrió el mundo académico de Estados Unidos, que tuvieron repercusiones en su producción intelectual, induciendo cambios paradigmáticos perceptibles en las obras emblemáticas de la historiografía estadounidense sobre México, las que habrían de pautar las agendas académicas durante las próximas décadas. Tal es el caso del libro de John Womack, Zapata y la Revolución Mexicana. Este es un libro fundamental, se publicó originalmente a finales de la década de 1960. El Fondo de Cultura Económica de México acaba de hacer una nueva edición conmemorando sus 50 años, esto para evidenciar, ¿verdad?, la importancia, la relevancia de ese libro. En un momento determinado y durante muchos años, el libro de Womack fue el libro escrito en Estados Unidos sobre América Latina más citado en el mundo entero. Esto para que tengamos una idea de la importancia de esta obra dentro de la historiografía, no solamente estadounidense, sino mexicana misma. Esta obra está elaborada a partir de una concepción acerca de los sectores campesinos que resulta análoga a esas nociones que propusieron tendencias como la historia desde abajo, la llamada History from the Bottom Up, como se llama en inglés, la historiografía marxista británica e incluso los estudios subalternos. Womack construyó su relato asumiendo que los campesinos actuaron como agentes autónomos con agendas particulares, con miras propias acerca de la sociedad y de su lugar en ella, así como acerca del poder y del pasado y del futuro. En poco tiempo, lo efectuado por Womack se convirtió en una de las vertientes cruciales de la historiografía estadounidense sobre México. Gracias a su perspectiva, Womack trascendió el enfoque del campesino como un mero ente productivo, punto de vista que tiende a hacer abstracción de su cultura y del contexto general en el cual éste existe, reduciendo por ende sus actos a reflejos pavlovianos inducidos por causas económicas. Womack reconoció, en opinión de Carlos Fuentes, que los campesinos formaban parte de una civilización, por lo que sus resistencias al poder del Estado y de los terratenientes iban más allá de, si bien los incluían, los factores exclusivamente económicos. Esta concepción apunta a uno de los rasgos de Womack, su dimensión mítica. En efecto, se puede alegar que la estructura narrativa de Zapata y la Revolución Mexicana es de naturaleza mítica, o si se prefiere, que es una obra mitohistórica. Es decir, se trata de un relato histórico que alcanza dimensión mítica en virtud de la manera en que se construyen los personajes históricos, Zapata, los campesinos del estado de Morelos, de donde era Zapata, las fuerzas estatales que los combatieron, etc. La forma en que se desarrolla la trama de la obra y los significados éticos que se desprenden de ambas cosas. Esta obra se inserta en una corriente común entre los intelectuales contestatarios en Estados Unidos, según la cual
las comunidades auténticas y la autonomía individual se contraponen a las fuerzas coercitivas de la sociedad moderna. En dicha tradición intelectual, la modernización no se concibe como una gesta de progresiva libertad personal, constituye más bien una parábola acerca del detrimento de la sociedad. Amenazadas las comunidades campesinas por fuerzas históricas que operan como monstruos destructores, el latifundio y el Estado porfirista sobre todo, Zapata funge como héroe que cumple la tarea de enfrentarlos. En la figura de Zapata se funden naturaleza y cultura, fusión que constituye uno de los rasgos típicos de los héroes míticos. En fin, la biografía de Zapata que erige Womack está demarcada por rasgos presentes en los arquetipos míticos acerca de los héroes. En dicha elaboración, Zapata es el heredero de lo mejor de su estirpe, de los valores morales que habían destilado sus antepasados como resultado de la confluencia entre historia, cultura y naturaleza. Desde esa óptica, Zapata era acreedor de uno de los rasgos fundamentales del Salvador. Expresaba una visión coherente e integral del destino colectivo. Paradójicamente, en virtud de esa dimensión mitohistórica, resulta que el joven gringo que era Womack en los 1960, cuando escribió esta obra, porque además escribió siendo muy joven, menos de 30 años creo que tenía, habría sido capaz de valorar las dimensiones culturales de las luchas campesinas, generando una interpretación sensible a sus experiencias históricas. Gracias a ello, Womack contribuyó a resquebrajar, resemantizándolo, el concepto México, tal como este había imperado en la historiografía estadounidense, lo que es uno de los grandes méritos de su obra. Mas dicha visión encierra una pasmosa ironía que apunta a las grandes paradojas del conocimiento histórico producido en Estados Unidos en torno a México y América Latina, y posiblemente al conocimiento histórico sin más. Y es que Womack, al centrar su mirada en el movimiento zapatista, parece haber cumplido el veredicto expresado por Jorge Luis Borges acerca de ese hombre o mujer, y cito a Borges, que se propone la tarea de dibujar el mundo, pero que finalmente descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su propia cara. Porque Womack, al reconstruir la lucha de los zapatistas, no hizo sino seguir los surcos que había trazado ya al narrar en su tesis de licenciatura, presentada en la Universidad de Harvard, donde posteriormente se convirtió en profesor, la historia de aquellos paisanos suyos, pobres del campo también, que a principios del siglo XX, en su estado natal de Oklahoma, habían enfrentado, igual que los campesinos mexicanos, el avance destructor del moderno sistema industrial. En efecto, una comparación entre ambos textos evidencia la existencia de paralelismos asombrosos en sus argumentos y sus tramas, por ende en sus dimensiones ético-políticas. Gran paradoja. Womack, relatando a los campesinos de Morelos, terminó narrando lo que quedaba más cercano a sí mismo, no solo en una acepción geográfica, sino también, y más importante aún, en un sentido ético y político. Y es que, en palabras de Gabrielle Spiegel, una profesora de la Universidad de Johns Hopkins, historiadora, la escritura de la historia es un poderoso medio para manifestar alegatos ideológicos, debido a que es capaz de encarar los problemas históricos en discusión y de proporcionar a la ideología la autoridad y el prestigio del pasado, todo ello encubriendo su dimensión ideológica con la apariencia de una mera explicación de lo que ocurrió. A toda disputa historiográfica subyace no solamente una contienda por el dominio de las voces del pasado, sino más importante aún, por su valor, es decir, por el control sobre el significado de la historia humana misma. Cierro la cita. Estos criterios se evidencian hasta en obras que aparentan carecer de fundamentos ideológicos o políticos y que más fielmente parecen reproducir los principios científicos que rigen la producción de los saberes. Tanto la obra de Charles Gibson como la de la New Economic History o Nueva Historia Económica, representada por John Cosworth y Stephen Haber, historiadores norteamericanos que son, desde mi punto de vista, los más importantes representantes de esta corriente intelectual, constituyen ejemplos de cómo las obras históricas generan sentidos políticos, es decir, nociones sobre las relaciones entre los humanos y acerca de la estructuración de las sociedades, aunque estos queden recubiertos por un denso manto de conocimiento empírico y, entre comillas, objetivo.
En lo que a la perspectiva histórica se refiere, todo indica que Gibson, en sus indagaciones sobre los pueblos mesoamericanos, que fue su especialidad, se aferró rigurosamente a las prácticas heurísticas clásicas surgidas en el siglo XIX y que aspiraban a la sombra de Leopoldo von Ranke a mostrar las cosas tal como sucedieron. Según tales principios, la labor del historiador radicaría en compulsar los documentos para obtener de ellos aquellos datos del pasado que le permitiesen efectuar una recreación del mismo, ateniéndose fielmente a los hechos. Alegadamente, así se podría representar lo verdadero y lo objetivo, mas para lograr ese fin era imprescindible distanciarse de la especulación y la abstracción propias del pensamiento filosófico y más aún de todo aquello que invocase la ficción y la imaginación. Según esta concepción, el conocimiento sobre el pasado se generaría gracias a la aplicación del método histórico, que establecía las pautas para el manejo de las fuentes depositadas en los archivos, convertidos en santuarios de la verdad, que no existiría más allá de esas fuentes, ya que fueron asimilados con lo falso, lo ilusorio, lo fantasioso, lo imaginario o lo utópico. El pensamiento abstracto y filosófico, y hasta el político, fueron mal reputados por los historiadores y por ende arrojados de la operación historiográfica. En torno a este modelo del oficio de historiar se desarrolló la llamada historia científica. Las obras históricas de Gibson se ajustan metódicamente a esos principios. Hasta sus títulos resaltan su empeño por informar el contenido de las fuentes de manera puntual, alejado de abstracciones y teorías. Los dos títulos de sus dos obras más importantes: Tlaxcala en el siglo XVI, publicada en la década de 1950, y su otra obra, la más conocida, Los aztecas bajo el dominio español, publicada originalmente en inglés en 1964. Hay en estos rótulos una ausencia total de actitud teorizante o alegato abstracto, gesto que podría denotar, según la perspectiva empirista suscrita por el autor, su intención de mantenerse alejado de cualquier empaque retórico, de distanciarse de todo aquello que pudiese sugerir un falseamiento o la más leve tergiversación de la verdad histórica, derivada de las fuentes. En sus textos, Gibson evadió de manera sistemática el uso de conceptos que pudiesen implicar adhesión a alguna corriente política o ideológica determinada. En lo que a su lenguaje y escritura se refiere, las obras mencionadas se caracterizan por cierta aridez. El suyo es un decir que está cercano al reporte científico, que pretende informar y explicar, mas no narrar ni moralizar. Mucho menos procuró Gibson discurrir en tesitura filosófica sobre cuestiones teóricas, sobre asuntos ontológicos referidos a los valores o los principios ético-filosóficos. Mas esa autocontención queda traicionada por la naturaleza metahistórica de todo relato acerca del pasado, porque el caso es que tras una fachada de observancia de las normas empiristas en la investigación histórica, Gibson estaba profundamente perturbado por las implicaciones de la conquista sobre las sociedades aborígenes de América. Sus más que lacónicos señalamientos acerca del cambio civilizatorio en el Valle de México, sus sucintos argumentos en torno a la propagación del consumo de alcohol entre los indígenas e incluso sus circunstanciales referencias a la ciudad son asuntos en los que afloran los reconcomios éticos de Gibson. Sin abordar directamente en los aztecas y en Tlaxcala el añejo debate en torno a la leyenda negra, lo que sí hizo en otras obras suyas, en ella Gibson retoma al mismo de manera alegórica, planteando cuestiones puntuales pero que apelan a los valores y a la ética. De tal forma, la obra de Gibson trasciende por mucho su mérito como compendio erudito. Sus cualidades se extienden al ámbito más profundo de los valores. Es la suya una forma de considerar la relación con el otro en base a criterios éticos, ya que resalta las consecuencias de la dominación. Así, en los aztecas, en un tono imparcial y objetivista, Gibson efectúa un análisis riguroso de las múltiples manifestaciones demográficas, económicas, étnicas, ecológicas del imperio y la opresión, y de cómo incidieron sobre las sociedades subordinadas. En los momentos de la publicación de dicha obra, convertido a Estados Unidos en una gran potencia mundial, pocas cuestiones podían tener alegóricamente una dimensión moral tan relevante. En el caso de México y de América Latina, en torno a esos asuntos gravitarían varios de sus principales dilemas civilizatorios durante las siguientes décadas.
De lo anterior se desprende que en virtud de la supuesta imparcialidad que genera el método histórico, entendido como régimen de consulta crítica del manejo de las fuentes, es factible producir una narración que implique una represión del poder. Ello sugiere que los métodos, por rigurosos que sean, están lejos de garantizar esa neutralidad que desde el siglo XIX fue uno de los dogmas principales de los historiadores. Es esta una de las enseñanzas que podría desprenderse de la obra de Gibson. El documentalismo practicado por Gibson no ha sido la única forma de tratar de alcanzar esa objetividad prescrita por la historia científica. El cuantitativismo constituye el extremo de esa quimera, cuyos adeptos predominan entre quienes se han dedicado a la historia económica, que junto a la demografía es la rama del estudio del pasado más susceptible de ser analizada a partir de cifras, cantidades y proporciones. Si bien los historiadores estadounidenses dedicados a la economía mexicana han escrutado una diversidad de asuntos concretos, a estos subyacen como cuestión central el tema del atraso o el subdesarrollo. En consecuencia, amén de trazar su desempeño económico, han tratado de comprender las causas de que México tenga una economía, entre comillas, subdesarrollada. Tal ha sido el caso de aquellos historiadores identificados con la New Economic History, como Cosworth y Haber, que ya mencioné. Amparados en el cientificismo que posibilitan la cuantificación y determinadas teorías económicas, la New Economic History ha querido rastrear con precisión matemática las características y el performance de la economía mexicana. Así, alegan sus practicantes, se genera un saber libre de ideología, valores o criterios que impliquen alguna contaminación del saber y por ende una deformación de la realidad histórica. Es esta una erudición que aspira a la pureza epistemológica, fundada en la castidad de las cifras, las cantidades y las ecuaciones. Irónicamente, el anhelo de estos estudiosos modernos no es disímil al de aquellos esotéricos cabalistas que creían que todos los misterios del mundo podían estar contenidos en un guarismo, un símbolo o una fórmula matemática. Su labor estribaría, por ende, en revelar, mediante la aplicación de la econometría y las teorías económicas, los misterios de fenómenos como el atraso o el subdesarrollo. Como vemos, se trata de una versión radicalmente cientificista y objetivista de la historia. Pero es así. Garantizan la cuantificación, las teorías económicas y los métodos científicos, la asepsia epistemológica. Las suspicacias, creo, son más que legítimas. Se encuentra primero el asunto de que ni las teorías ni los conceptos, y ni siquiera los procedimientos heurísticos, son verdades eternas. La misma genealogía intelectual de la New Economic History, afincada en la llamada teoría del crecimiento económico y en la teoría de la modernización, evidencia que a lo largo del tiempo sus adeptos han tenido que descartar nociones que en momentos determinados se juzgaron por esa misma tradición como verdades axiomáticas. Esto atestigua la historicidad de las teorías en las ciencias sociales y la historia, las que, habrá que repetirlo, no son equivalentes a las de las ciencias naturales, por lo cual están lejos de ser ajenas a las circunstancias históricas y culturales en que ellas surgen y operan. Por otro lado, está el asunto del tipo de saber que puede generar la cuantificación del pasado, que sin duda ha producido obras históricas que han permitido comprender con precisión fenómenos que requieren de demostraciones cuantitativas. Lo que resulta cuestionable es pretender explicar procesos complejos, es decir, que no son exclusivamente cuantificables en base a un conjunto limitado de variables, usadas principalmente porque esas y no otras pueden ser cuantificadas. ¿O es que acaso un fenómeno económico no es también un fenómeno cultural? ¿Y qué de aquellos factores o variables que no se pueden o no se dejan cuantificar, aunque sea por ausencia de fuentes adecuadas? Y todos los que en algún momento hemos tratado de hacer una investigación de tipo económico sabemos que a veces las fuentes no nos permiten hacer mucho. Efectuar preguntas como estas pueden resultar incómodas a quienes practican a ultranza la cuantificación de la realidad, quienes no reparan en que incurren en un tipo de mitificación, ya que, como se ha indicado, las teorías económicas modernas, basadas en modelos rigurosos, no son más que estas metanarrativas míticas recontadas en un lenguaje diferente, es decir, matemático. La presunción de tal tipo de práctica histórica es que las estadísticas y las categorías y los conceptos empleados por ellas son translúcidos y que por estar avalados por conjuntos impresionantes de datos cuantitativos están libres de implicaciones ideológicas, valorativas o políticas. Tal suposición no puede ser más ilusoria.
Estos reparos se patentizan en esa pareja dispareja que es el desarrollo-subdesarrollo, central en la historiografía latinoamericana y sobre la cual se puede suscribir el juicio de Octavio Paz, y lo cito: desarrollo y subdesarrollo son conceptos exclusivamente socioeconómicos, con los que se pretende medir a las sociedades como si fuesen realidades cuantitativas. Así no se toman en cuenta todos esos aspectos rebeldes a la estadística y que son los que dan fisonomía a una sociedad. Cierro la cita. Asimismo, la oposición desarrollo-subdesarrollo implica con frecuencia una visión teleológica que tiende a negar la esencial historicidad de los procesos. Al asumir que el desarrollo representa la superación de una etapa previa, visión propia del evolucionismo decimonónico, y que el destino de los países subdesarrollados o considerados subdesarrollados debería ser el alcanzarlo, se les asignan tareas a los actores históricos y se reducen las opciones que pudiesen ejercer. El resultado es el menoscabo del proceso histórico, ya que éste queda restringido a unos caminos ya trillados que se deberían transitar. De así no ocurrir, entonces las explicaciones giran en torno a las carencias de las sociedades que siguieron rumbos disímiles a los prescritos por la teoría. La implicación es que dichas sociedades padecen algún tipo de anomalía, ya que la normalidad es determinada cuantitativamente por aquellas que sí siguieron los itinerarios prefijados por la teoría, que opera así como una forma moderna de dogma o de fe. En el caso de la New Economic History, esto implica que México, y América Latina toda, debería seguir el camino de Estados Unidos, país que actúa en su narrativa como parámetro de modernidad, de desarrollo y de todo aquello que niega el atraso. Así pues, el relato que se elabora termina fungiendo como un agasajo a Estados Unidos, país que en contraposición a los países subdesarrollados sería una sociedad racional en la que se habrían aplicado las políticas adecuadas y cuyos contextos institucionales carecerían de las callosidades, las corruptelas y las anomalías existentes en los países subdesarrollados. A partir del siglo XVI, Occidente pretendió difundir el cristianismo al orbe pagano. En el XIX, las naciones de Europa trataron de extender la civilización, es decir, la suya, a los países bárbaros. En la pasada centuria, es decir, en el siglo XX, tal proyecto civilizador asumió el ropaje de la economía, traduciéndose en los programas desarrollistas. Pese a tamañas pretensiones, porque subyace a todo esto una gran arrogancia intelectual, tal tipo de relato encierra contradicciones a granel. Está, por un lado, el hecho de su alegada cientificidad y neutralidad ontológica. Sobre el particular, reitero lo que ya señalé: el lenguaje, las teorías y hasta los procedimientos empleados por los practicantes de la New Economic History están lejos de ser neutros. Están, por el contrario, transidos de cargas ideológicas, semánticas, éticas y filosóficas. El suyo, por ende, dista de ser un saber puro. En su mismo empeño de serlo existe un gran contrasentido, ya que la idea de la pureza es eminentemente religiosa. Esto no es casualidad, se debe a que la economía es una disciplina que tiene fuertes vínculos con los preceptos religiosos, que es una forma adicional de constatar su sustrato mítico. En épocas previas, la modernidad resemantizó la idea de la salvación mediante conceptos como civilización o progreso. En el siglo pasado se manifestó con ahínco en el contexto latinoamericano como desarrollo, ya en versión capitalista, ya en versión socialista. Otra paradoja: la semántica de la historia económica cuantitativista, pese a su aura de cientificidad, cumple funciones ideológicas muy similares a las que a principios del siglo XX jugaron los estereotipos sobre México. Como indiqué anteriormente, entonces, en el mundo académico estadounidense, el concepto México operaba como un concepto que aglutinaba un conjunto restringido de sentidos, derivados fundamentalmente de sus taras. La mayoría de tales sentidos giraban en torno a las nociones del primitivismo, el salvajismo, la barbarie, la violencia y el atraso. La propensión a representarlo de tal forma tenía una contrapartida: México era lo que Estados Unidos no era. Mediante tales contrastes se elaboraba una imagen de cómo los estadounidenses se imaginaban a sí mismos. Tal tipo de estrategia discursiva es común en toda construcción identitaria. Elaboramos la imagen nuestra a partir de lo que no somos, o más bien de lo que creemos que no somos, y de lo que no queremos ser. Ya que son construidas en base a oposiciones binarias,
las representaciones de la identidad propia acaban estereotipando al otro, convirtiéndolo en un amasijo de características indeseables. Por supuesto, también ofrecen una imagen deformada por hiperbólica y pomposa del yo. La dicotomía desarrollo-subdesarrollo constituye un ejemplo de esa característica de la historiografía moderna que estriba en su uso de palabras clave en torno a las cuales organiza sus relatos acerca del pasado. La palabra clave es un término que en el estudio del pasado privilegia determinados sujetos o fenómenos históricos y que en consecuencia remite a interpretaciones de cierto tipo en particular. La palabra clave admite significados conflictivos, ya que después de todo es una forma condensada de aludir a una realidad compleja, aunque posee un conjunto de elementos mismos que la delimitan. Se debe contemplar como un campo de fuerza cultural, un espacio de pugna ideológica, teórica, política, ética, epistemológica e historiográfica. En la historiografía moderna existe un conglomerado de términos que han actuado como palabras clave. Entre ellos, nación, clase social, raza, etnicidad, progreso, género, identidad, desarrollo, subdesarrollo, revolución, ideología, modernidad, cultura, civilización y muchos otros. A vocablos como este se le pueden añadir otros más dependiendo del área particular de saber. Por ejemplo, expresiones geográficas y culturales como América Latina, África, Europa, Estados Unidos u Occidente también pueden actuar como palabras clave, ya que, como demostró Edward Said respecto del Oriente, su uso en el mundo intelectual está atiborrado de cargas semánticas, ideológicas, sociales, culturales y políticas. En fin, existen vocablos y términos de diversa tesitura que cumplen en el mundo académico contemporáneo las funciones denotativas, conceptuales, alegóricas, simbólicas, figurativas y representacionales propias de las palabras clave. Sean cuales fueren, las palabras clave han cumplido en los discursos históricos papeles epistemológicos análogos. Términos como nación, clase social, identidad, pueblo, conflicto, solidaridad, revolución, género, poder, resistencia y conciencia se manejan como si fuesen axiomas incuestionables en sí mismas, que existen en algún lugar del pasado, por lo que basta con rastrear su presencia en las fuentes históricas para que se manifieste su presencia. Recurro a tres de esas palabras clave: raza, etnicidad, por un lado, clase social y nación, para ilustrar cómo han operado los imaginarios estadounidenses sobre México. Estos términos fueron escogidos por su relevancia en la historiografía estadounidense sobre el país. Los dos primeros llegaron a ocupar, es decir, raza, etnicidad y clase social, llegaron a ocupar papeles historiográficos estelares a partir de los años 60 de la centuria pasada. Al escudriñar estos términos hay que señalar que los tres aluden a expresiones específicas de la identidad, aunque estas manifestaciones puedan coincidir, aglutinarse o entrelazarse. No obstante, para efectos analíticos resulta conveniente considerarlos como categorías autónomas, si bien se pueden establecer analogías en las maneras en que estos diversos conceptos operan en los relatos históricos. Una de esas similitudes radica en que cada uno de ellos tiende a generar una discursiva de la trascendencia, brindándole un carácter salvífico, enraizado en que suelen ser concebidos como factores de redención de algún colectivo humano. Existen analogías particularmente estrechas entre los usos que se han hecho de la raza y la clase social en la historiografía estadounidense a partir de la década de 1960. Esto se debe a que al ser aplicadas dichas palabras claves al estudio de los sectores subalternos, ellas han terminado por entrecruzarse en muchas investigaciones, reforzándose así una de las implicaciones del uso de dichos términos, la de concebir al sujeto histórico como víctima y que en cuanto tal requiere de algún tipo de emancipación o reivindicación, de manera que los estudios de los subalternos desde la perspectiva étnico-racial y desde la óptica de la clase social suelen tener sustratos políticos y éticos afines, fundamentados incluso en la noción de que los subordinados, los explotados, los marginados y los discriminados, por el mero hecho de serlo, poseen una superioridad moral. En virtud de esa alegada superioridad, esos sectores tendrían un telos o misión que cumplir, que podría conducir a su redención y hasta a la regeneración de la sociedad.
En la historiografía estadounidense sobre América Latina de los años 60 del siglo XX en adelante, ese tropo acerca del carácter redentor de la clase y o la raza etnia subordinadas adquirió especial vigencia. Si bien tal idea no resultaba extraña a la historiografía previa, entonces se puede detectar un cambio significativo en la forma en la cual se emplearon las palabras clave de la clase social y la raza. Anteriormente, en la academia estadounidense actuaban principalmente como sinécdoques que insinuaban el carácter arcaico de las sociedades latinoamericanas. Esa función discursiva se evidencia en los textos históricos que referían los elementos arbitrarios y vetustos de los sistemas laborales en los países de la región. Tales rasgos eran acentuados debido a que las grandes masas trabajadoras eran de origen indígena o africano, lo que en sí mismo era una manera de aludir subrepticiamente al primitivismo de las estructuras sociales de Latinoamérica. El cambio paradigmático que comenzó a sentirse en la historiografía hacia los años 60, que se intensificó en las 2 décadas siguientes, se tradujo en una mayor atención a las dimensiones redentoras de la clase y la raza. Aún así, no desaparecieron las inquietudes y los énfasis previos, como muestra el estudio de John Chance titulado en español, Razas y clases en la Oaxaca colonial. Inserta en el debate acerca de raza y clase, que ha procurado esclarecer cuál de estos dos factores ha resultado determinante en definir las jerarquías sociales. La obra de Chance constituyó en su momento una puesta al día, tanto conceptual como metodológicamente, de la añeja discusión acerca del arcaísmo social latinoamericano. En esa obra, la raza y la clase pugnan por ocupar el puesto determinante en la forja de las identidades subalternas, constituidas principalmente por elementos de orígenes indígenas, quedando identificada la primera, es decir, la raza, con los rasgos arcaicos de la sociedad colonial oaxaqueña y la clase con sus características más modernas. Esa identificación se logra vinculando el fortalecimiento de las identidades clasistas con el desarrollo del capitalismo y con el mundo urbano oaxaqueño, especialmente con la ciudad de Antequera. Por el contrario, correlaciona las identidades étnico-raciales con el mundo rural indígena, es decir, con lo que antecedió temporal y estructuralmente a las formaciones capitalistas en el Oaxaca colonial. Y aunque la narración de Chance no remite claramente a la dimensión redentora de la clase, tampoco está exenta de insinuarla. Ello se evidencia en su alegato de que su preeminencia como criterio de identificación social, lo que había sucedido hacia finales del periodo colonial, favoreció a los subalternos, con lo cual se sugiere que el capitalismo contribuyó a mejorar su condición. Las identidades étnico-raciales, por ende, dificultaban la agencia reivindicadora de los sujetos subalternos, lo que en sí sería un indicio de su arcaísmo. La presencia en la obra de Chance de tal planteamiento no es fortuita. Fue una reverberación de las intensas discusiones que en Estados Unidos se dieron en torno a la condición de las minorías étnicas y de cómo ellas podían mejorar su situación en una sociedad en la cual el racismo seguía desempeñando una insidiosa función. Como corolario de esos debates se dirimió precisamente la dialéctica entre clase y raza, y cómo el ascenso en la estructura económica podría contribuir a disminuir las asperezas y los conflictos sociales originados en las diferencias étnico-raciales. Por eso en la obra de Chance se infiltra, y no inadvertidamente, sino de forma muy premeditada, el contraste entre Estados Unidos por un lado y Oaxaca, Brasil, por el otro. En tal ejercicio comparativo, Chance echa una carambola retórica, hermanando a Oaxaca con Brasil. Él dice expresamente que las relaciones raciales en Oaxaca y en Brasil eran similares, lo cual es un soberano disparate, por supuesto. En estos lugares, alega, la relación clase-raza, así como los sistemas de clasificación social, operaban de formas similares. De esa manera, Oaxaca es incorporada a los debates que en la academia estadounidense y en la misma sociedad estadounidense se daban en torno a los sistemas raciales de las Américas. El estudio de esa cuestión por los latinoamericanistas estadounidenses contaba como trasfondo con los dilemas entre raza y clase en su propio país. Husmear al otro era una estratagema para reflexionar en torno a la propia sociedad, coartada que con frecuencia facilita la adopción de posturas críticas. Quizás percibimos mejor lo propio al concebirlo o observarlo como parte de la alteridad. Esta dimensión alegórica de los estudios estadounidenses sobre América Latina está presente en las obras dedicadas a la cuestión racial en México. Los estudios de Colin Palmer, que por cierto es
o era, no sé si está vivo, jamaiquino, Patrick Carroll y Patrick Carroll sobre los afromexicanos, esclavos y libres, negros y mulatos, así lo indican. Si bien las obras de estos autores cuentan con elementos parecidos, resulta revelador que sus posiciones en torno a la identidad étnico-racial contengan aspectos contrapuestos. Al compararlas entre sí, resulta que esas obras oscilan entre la noción de la identidad étnico-racial como refugio y redención, como sería la postura de Palmer, y su concepción como factor de automarginación y aislamiento, es decir, no como salvación, sino como condena, como sugiere la obra de Carroll. Nuevamente, estas posiciones discordantes proyectan las posturas que en Estados Unidos se manifestaron con intensidad en los años 60 y 70 en torno a la cuestión racial y que fluctuaron entre lograr una mayor integración de las minorías étnicas al mainstream de la sociedad estadounidense, lo que implicaba una atenuación de los criterios identitarios de las minorías, y aquellas posiciones que insistían, por el contrario, en el robustecimiento de la identidad étnico-racial como medida de defensa, de resistencia y hasta de oposición al sistema social. Tanto en un caso como en el otro, el sujeto social, elaborado en torno a la identidad étnico-racial, se convertía en agente de su propia redención, actuando en un sentido determinado e imprimiéndole al proceso histórico una dirección específica. Su designio primordial sería la propia salvación y, por efecto, si no el rescate del conjunto de la sociedad, al menos la modificación de sus actitudes y percepciones raciales más nocivas. Y es que la identidad, sea cual sea esta, ha estado ligada a la noción de la redención, a la idea de que existe una colectividad humana que requiere de algún tipo de reparación, de manumisión de las fuerzas que lo oprimen y, en consecuencia, de la imperiosa necesidad de transponer el desierto y el mar para llegar a alguna lejana tierra prometida. Pocas obras históricas sobre México manifiestan este arquetipo narrativo de forma tan cabal como La Guerra de Castas en Yucatán, de Nelson Reed, obra en la cual los mayas yucatecos, profundamente arraigados en su identidad étnica, se sublevan en contra del dominio de los blancos y los ladinos que los oprimen y les arrebatan su heredad. En efecto, en la narración de Reed, la etnia maya ocupa el papel estelar. Los adalides que aparecen en ella son emanaciones de ese sujeto protagónico. Su rebeldía desmedida tenía ciertamente una dimensión material, originada en el despojo de sus tierras, bosques y aguas, y en la explotación de los mayas como fuerza de trabajo, con frecuencia en condiciones de virtual esclavitud. No obstante, fue el agravio contra la colectividad étnica lo que nutrió ese odio ancestral, acumulado durante siglos y que desató la guerra de castas y le confirió su fiereza singular. Hay en el relato de Reed, además, una demostración concreta de una de las implicaciones posibles del aislamiento y la segregación étnica, porque fueron los mayas más distantes física y culturalmente del resto de la sociedad yucateca los que iniciaron la rebelión y quienes manifestaron con más fiereza e indocilidad durante su transcurso. De forma que el texto de Reed se puede leer como una represión a un sistema de supremacía étnico-racial como el existente en Yucatán en el siglo XIX y como el que estaba en disputa en Estados Unidos en los momentos en que elaboró su obra, fundado no solo en la explotación y misericordia de los grupos sometidos, sino también en su humillación y degradación. Por ende, también constituyó una suerte de admonición en torno a las emanaciones de tal régimen: la violencia extrema, el salvajismo de sus defensores y detractores, la segregación racial, el retraimiento étnico en un pasado ancestral primitivo, nativista y sectario, la degradación de dominantes y dominados, y como mal supremo, la imposibilidad de la convivencia, de la existencia de una genuina comunidad. Así que Reed representa la guerra de castas como un teatro del absurdo, en el cual se difuminan los contornos entre civilización y naturaleza, versión estadounidense de la latinoamericana disyuntiva entre civilización y barbarie. Al hacerlo, termina cuestionando o relativizando uno de los mitos fundacionales de la sociedad estadounidense, la noción de que la civilización siempre domestica a la naturaleza, estableciendo una relación armoniosa con ella. La historia construida por Reed enuncia narrativamente aquel desconsolado principio manifestado por Walter Benjamin: la civilización está preñada de barbarie. Entre las palabras clave de la historiografía moderna, pocas si alguna ostentan una implicación salvífica tan decisiva como la de la clase social.
Esto se debe a que este concepto, desde sus orígenes, fue intrínseco al conjunto de ideologías decimonónicas que efectuaron diatribas contra el capitalismo y el sistema industrial y que abogaban por alguna forma de superación de los mismos. De tal forma, la clase obrera emergió con una plumbea marca de nacimiento que la investía como vanguardia de la sociedad, como su salvadora, por lo que habría de liberarla de sus miserias y desgracias. Tales ideas se desprendían de ese espectro semántico que abarca las nociones de la revolución y de la utopía. Esta última encuentra sus antecedentes en los imaginarios edénicos que aluden a la existencia de paraísos pretéritos o futuros, a los que ciertos humanos aspirarían a regresar en el caso de los paraísos perdidos ubicados en el pasado, o a conquistar o construir en el caso de las utopías ubicadas en el porvenir. A partir del siglo XX, surgieron en el mundo académico, a partir del siglo XX, el concepto de clase social y su derivado principal, la noción de lucha de clases, adquirió un prestigio especial, adquiriendo relevancia historiográfica. Esas tendencias enraizaron en Estados Unidos a partir de los años 60 y 70 del siglo pasado y dejaron una marca palpable en los estudios sobre América Latina. Tales corrientes se unieron a las que en los mismos países latinoamericanos se venían desarrollando y que también recalcaban el estudio de las clases sociales, en especial de la subalterna y de los conflictos sociales. Aunada con frecuencia a nociones acerca de la raza y la etnicidad, esa concordancia entre latinoamericanos y estadounidenses potenció una tradición historiográfica que ha asignado desde entonces la producción en y sobre América Latina. En el caso de México, las investigaciones de los historiadores estadounidenses se centraron en los obreros fabriles y el campesinado, sectores sociales que en los imaginarios radicales han adquirido un atractivo especial. Los historiadores se dirigieron preferiblemente a rastrear lo que con el tiempo se denominó resistencia subalterna, es decir, las diversas formas mediante las cuales los sectores sometidos y explotados manifestaron sus descontentos y agravios. Esas manifestaciones de descontento podían oscilar entre el reclamo legal y pacífico a las autoridades y a los patronos, y el motín, la revuelta, y en casos extremos la insurrección. De hecho, han sido estas últimas las que más insistentemente han aparecido a partir de los años 60 y 70 del siglo XX en la historiografía estadounidense acerca de México. La obra clave en tal sentido fue Zapata y la Revolución Mexicana. Womack, sin embargo, no fue el único académico estadounidense que en esos años se interesó por las rebeldías campesinas. Entre sus contemporáneos contó como coadjutor al antropólogo Paul Friedrich, cuya investigación sobre las luchas agrarias en México, conocido en español como Rebelión Agraria en una aldea mexicana, se efectuó en los años 50, antes que la de Womack, aunque no se publicó hasta 1970. Amén del carácter inaugural del tema que aborda, la lucha por la tierra en México, Friedrich tuvo el gran acierto de combinar las metodologías y los enfoques de la historia y la antropología. Por demás, Friedrich concibió su obra como una historia ejemplar, imprimiéndole a su relato una dimensión arquetípica. Para él, el poblado tarasco de Naranja, en el estado de Michoacán, no era sino un ejemplo del proceso de despojo que sufrían las comunidades campesinas y rurales del mundo entero. De tal forma, la narración de Friedrich sobre las luchas agrarias adopta un registro mítico que incluso podría sospecharse que fue conscientemente elaborado por su autor, ya que estuvo en contacto directo con las teorías y los estudios literarios y con la mitología. Esto sugiere que la escritura de la obra de Friedrich podría haberse efectuado bajo el influjo de modelos ficcionales como la tragedia y los mitos. Así, el determinismo del que el autor se reconoce seguidor no sería meramente una postura interpretativa, sino además una estrategia narrativa que le posibilitó elaborar un relato con ribetes trágicos en el cual el destino de los héroes, los líderes agraristas de Naranja, está predeterminado, debiendo culminar ineluctablemente con su muerte. Esta es una obra que parece efectivamente, cuando uno la lee, una especie de tragedia griega, porque ya casi desde el principio uno sabe cuál va a ser el final, como la Ilíada, ¿no? La parca, por cierto, es una presencia subyacente en todo el relato de Friedrich, tanto como amenaza a los adalides del agrarismo y como impulsora de sus actos.
Friedrich alega que las acciones de los agraristas de Naranja, sobre todo su predisposición a la violencia, estaban enraizadas en la cultura local de origen tarasco. En esta, continúa Friedrich, prevalecía esa actitud de indiferencia ante la muerte que alegadamente distingue al mexicano. De modo que el estudio de Friedrich termina siendo una representación adicional en clave antropohistórica de características supuestamente inherentes y sempiternas del mexicano. Incluso la cultura, concepto fundamental de la antropología moderna, opera en la interpretación de Friedrich como una entidad suprahistórica, ya que parece poseer rasgos inalterables, como la fascinación con la muerte. En su relato, la cultura es, si me permiten la imagen brodeliana, una formación geológica cuyas imperceptibles variaciones no sienten quienes la comparten. Como en las tragedias griegas, en el texto de Friedrich, los humanos son como figurillas cuyas vidas y acciones están controladas por esa especie de deidad que en su concepción sería la cultura. Ello es así, pese a haber elaborado su relato como una historia paradigmática que pretende demostrar las consecuencias nefastas del despojo de los campesinos en el mundo. Pese a ello, Friedrich no hilvana su relato como una secuencia de gestas libertarias conducentes a la redención del campesinado, de los trabajadores rurales, mucho menos de los subalternos en general. Si de algo no adolece la imagen que del campesinado ofrece Friedrich, es de proyectarlo como agente redentor del conjunto de la sociedad. Esa posición contrasta con los relatos elaborados por Rodney Anderson y John Mason Hart acerca del papel de los obreros fabriles y de sus luchas. En tales relatos, muy en especial en el de Hart, los trabajadores actúan siguiendo una lógica también determinista, pero resaltando el papel redentor que deben cumplir respecto del conjunto de la sociedad. Esta visión se deriva del hecho de que Hart proyecta hacia el porvenir las relaciones causales que ha detectado en su investigación y que explican lo pretérito. En lo que a la historia de los trabajadores respecta, pasado, presente y futuro constituyen una continuidad sin rupturas, sinuosidades ni irregularidades, como tampoco hay elementos que resignifiquen o alteren el sentido profundo, la esencia de esa concatenación de eventos. Aquí también prevalece una concepción acerca de un telos que estipula los comportamientos de los agentes históricos, ya que su lugar en la estructura económico-social les impone de por sí unas misiones o gestiones por cumplir. En esta vertiente moderna del mito del héroe protector o redentor, ya no es un individuo que debe efectuar una serie de trabajos asignados, sino una colectividad, la clase social, la que debe desempeñar unos quehaceres predeterminados. Emanada la clase social según tales interpretaciones de las fuerzas y las estructuras económicas, se le percibe como una entidad fundamentalmente homogénea que debe poseer elementos identitarios, sobre todo una conciencia de clase, y cuyas acciones a lo largo del tiempo embonan entre sí, formando una secuela que les imparten una coherencia y una integridad históricas. Dicha congruencia es revelada y pregonada por el letrado, quien procede como augur, adivinando y pronosticando no el designio de los dioses, sino el de las fuerzas históricas que impartirían las tareas a cumplir. Hay evidentemente historiadores que suscriben este tipo de interpretación, en la cual el pasado, el presente y presumiblemente el futuro quedan entrelazados gracias a lo que Gabriel Spiegel denomina una interpretación tipológica. En el caso de los estudios comentados acerca de la clase obrera mexicana, es patente esta forma de concatenar los sucesos, ungiendo la historia de un sentido particular, según el cual el pasado funge como presagio del presente y este a su vez del futuro. De esa forma, el devenir queda reducido a una reiteración de acontecimientos que, aunque formalmente diferentes en su manifestación externa, en esencia responden a un mismo tipo, a una modalidad arquetípica que revela la existencia del agente histórico, en este caso la clase trabajadora. Esta es conceptuada como masa victimizada y doliente que requiere y que aguarda, lo ha hecho así por los siglos de los siglos, su redención. Las historias nacionales también son propensas a recurrir a los relatos redentores, por lo que suelen contar con sus respectivos libertadores y paladines, quienes como Moisés dirigen al colectivo hacia la tierra promisoria. La elaboración de la historia de la nación mexicana a partir de las ejecutorias de sus figuras patricias y de unas muy selectas figuras matricias ha sido común entre nacionales y foráneos. En obras de tal talante, los próceres, los patricios y las figuras célebres, ya por excelsas, ya por reprobables, suelen impartir sus características a los procesos históricos e incluso determinan los comportamientos colectivos.
Tal sería el caso de Miguel Hidalgo, quien desató un multitudinario e impetuoso movimiento social que inició el proceso de independencia de México, es decir, su surgimiento como nación, y que fue estudiado por Hugh Hamill. Su obra posee algunos elementos que han sido regularidades muy significativas en la historiografía estadounidense sobre México. Entre ellas se encuentra la concepción de México como una nación problemática, cualidad que se habría plasmado en sus momentos fundacionales. El problematismo de México estaría inscrito en su mismo nacimiento, ya que su arranque como entidad política habría estado marcado por el absurdo, el desatino y hasta la irresponsabilidad. Es esto lo que se desprende del texto de Hamill acerca de la rebelión encabezada por Hidalgo, singular patricio que desentonaría con los imaginarios y las representaciones habituales acerca de los prohombres o las promujeres de las historias nacionales, y de los cuales los Founding Fathers de Estados Unidos comprenderían un modelo idóneo. Según la interpretación de Hamill, consona con la de los historiadores estadounidenses, las deficiencias, los excesos y las carencias personales de los próceres, de Hidalgo en su caso, le habrían impartido rasgos inadecuados al movimiento separatista. Entre otras cosas, este no fue un movimiento exclusivamente de los criollos de las élites, como aduce Hamill, que debió haber sido, sino que se convirtió en una convulsión social multitudinaria, y esto constituiría desde su óptica una especie de desviación de alguna pauta no declarada, si bien se puede colegir que ese modelo arcano lo suministraría la independencia de Estados Unidos. Supuestamente, esta se habría logrado sin los fanatismos ni los extremismos de la mexicana. Ni siquiera la independencia concertada por Agustín de Iturbide queda exenta de tal tipo de reprensión. En la opinión de Howard Klein, este otro prohombre, es decir, Iturbide, habría logrado una independencia que comportaba un contrasentido, ya que en vez de ser rechazadas, las instituciones y las ideas del sistema colonial fueron sostenidas por él. De tal forma se reitera la idea de que la nación mexicana es un escenario de comedias, una secuela de eventos chuscos e incoherencias. Ello habría incidido sobre la evolución de México durante el siglo XIX, como su inestabilidad política y sus conflictos internos. Como consecuencia de esta visión, México es representado como una nación siempre incompleta, como una comunidad política trunca, que ha sido incapaz de constituirse acorde con la idea dominante de la modernidad. Esta, por supuesto, es definida en base a lo que ha sido alegadamente Estados Unidos, un dechado de racionalidad y espíritu cívico. México, por el contrario, carecería de esa moderación, lo que queda patentizado en el carácter violento de su sociedad, su evolución política y su historia. Interpretada así, la historia de México no queda exenta de determinismos étnico-raciales, culturales y hasta geográficos. Tales concepciones jugaron papeles significativos en las obras de diversos académicos estadounidenses durante la primera mitad del siglo XX. A medida que fue avanzando la centuria, tales concepciones fueron descartadas, suprimidas, superadas o sustituidas por otras que se adecuaban mejor a las nuevas corrientes académicas, las teorías científicas y hasta los convencionalismos sociales y culturales emergentes, incluso el political correctness. Gracias a ello quedaron atrás muchos de los estereotipos, los prejuicios y los determinismos que anteriormente habían rubricado las interpretaciones acerca de la nación mexicana y de su devenir histórico. A ello contribuyeron de manera significativa las modificaciones en el pensamiento antropológico que cuestionaron los fundamentos de las añejas creencias acerca de las sociedades atrasadas, bárbaras o primitivas. El relativismo cultural, impulsado por el rechazo al nazismo e ideologías racistas en general, tuvo un papel prominente en dichas modificaciones. Aún así, no desaparecieron totalmente las antiguas nociones que significaban a la sociedad y la nación mexicanas. Perduraron sobre todo aquellas que recalcaban su ranciedad y arcaísmo. Por ejemplo, siguieron destacándose los rasgos arcaizantes de su sistema político, conceptuado como una execrable herencia colonial del pasado ibérico. Ni siquiera la revolución de 1910, pese a sus bríos modernizadores, conllevó un abandono de esos imaginarios acerca de México como una nación lastrada por el arcaísmo y la repetición de unos mismos arquetipos, inscritos en los espectros de la violencia, la carencia, la insuficiencia, la irracionalidad y hasta el desatino. En algunos casos, hasta la revolución fue concebida como la mera reincidencia de un arquetipo, la explosión del rencor de los humildes, entre comillas, ya que el estereotipo no está reñido con la condescendencia contra las élites.
Pese a ello, la revolución instauraría un parteaguas en las reflexiones acerca de México. Ella sería descrita como partera del México moderno, una nación que desde la perspectiva estadounidense seguiría siendo problemática. Lo era, ante todo, debido a la índole de su nacionalismo, asunto discutido por académicos estadounidenses contemporáneos a la revolución, quienes intentaron discernir cuáles serían sus implicaciones para la sociedad mexicana, así como para Estados Unidos. Con el tiempo, esa inquietud en torno al nacionalismo mexicano adquirió mayor relevancia y se enmarañó más debido a otros procesos históricos. Tal fue el caso de la Guerra Fría y de sus manifestaciones en las Américas, como la Revolución Cubana y el surgimiento de diversos movimientos políticos y sociales que parecían amenazar el orden vigente a nivel continental. Esa coyuntura propició aquellas reflexiones que buscaban valorizar el nacionalismo mexicano, tratando de desentrañar sus misterios y peculiaridades, pero destacando sus elementos positivos. Hubo incluso, como ejemplifica Robert Smith, quien intentara ofrecer perspectivas críticas sobre las políticas estadounidenses frente a México. En el clima tenso de la Guerra Fría, México y su nacionalismo adquirieron valor paradigmático. A ello se recurrió con el fin de demostrar los desaciertos de las políticas de Estados Unidos ante los países del tercer mundo. Por el otro, se usaron como ejemplos de un nacionalismo, entre comillas, bueno, así reputado debido a que contribuía a mantener la estabilidad política y a que fomentaba la aquiescencia de los mexicanos con el sistema capitalista, el desarrollismo y las demás doctrinas enarboladas en dicha coyuntura. Al piropo al nacionalismo mexicano subyacía una apreciación utilitaria cuyo sustrato eran los intereses políticos y económicos de Estados Unidos. Mas no luce esto como una versión letrada de esa punzante y machista expresión mexicana: a ver mi reina, flojita y cooperando. Pese a todo, la historiografía estadounidense ha estado muy lejos de elaborar o suscribir una imagen homogénea de México. Precisamente he intentado demostrar que esas representaciones han sido variadas, heterogéneas, que han oscilado por un lado entre una serie de estereotipos poco clementes y por el otro de imaginarios no menos míticos que los anteriores, en los cuales México y los mexicanos, o ciertos sectores entre ellos, encarnan una inocencia, una pureza o una integridad primigenias. Entre las primeras se encuentran esas percepciones de México como una sociedad inherentemente violenta, incluso fascinada con la muerte, las de una sociedad cuyos sistemas económicos y políticos reditan tenazmente unas estructuras y unas prácticas rancias y caducas, derivadas muchas de ellas de una herencia colonial que se resiste a desaparecer, las de una colectividad étnica o racial cuyos comportamientos, formas de ser y manifestaciones culturales poseen duraciones geológicas, ajenas por ende a las mutaciones y a la evolución, o las de una especie de pueblo sin historia, ya que ésta implica evolución y transformación, debido a que su devenir no sería sino la repetición de determinados arquetipos o moldes, una reiteración hasta el cansancio de patrones y de paradigmas comprendidos en un pasado remoto, el tiempo de los orígenes, que decreta una esencia. En ciertos textos históricos, el tiempo mexicano se transfigura en una era imaginaria, un transcurrir virtualmente mítico. Como Homero Ricorsi, la historia mexicana se configura como un tiempo que transcurre, pero cuyos ocupantes, simples criaturas dolientes o salvajes, permanecen inalteradas, impermeables al suceder. Es esta una concepción según la cual los eventos o los procesos son superficiales, ya que la historia profunda, su sustrato recóndito o esencia, permanece inamovible. Se trata pues de una visión que remite a la noción de la condena, porque en efecto el resultado es una sociedad que, como Macondo, estaría sentenciada no a 100, sino a una eternidad de anomalías, desaciertos, oportunidades perdidas y desperdiciadas y realidades petrificadas. No obstante, México para los estadounidenses ha sido varias cosas. En propiedad ha sido muchos Méxicos, por ahí viene el título de mi libro. Ha fungido, por ejemplo, como espejo en el cual escrutar y confrontar su propia fisonomía, su identidad, sus conflictos, sus contradicciones. Asimismo, ha sido un lugar mítico en el cual buscar la utopía, en el cual proyectar sus esperanzas, sus ensueños, sus ilusiones, sus delirios y sus fantasías.
Ha fungido incluso como un espacio en el cual impulsar, ensayar o estrenar esas figuraciones y proyectos utópicos y futuristas que han sido incapaces los estadounidenses de infundir o realizar en su propio país. Los años 60 y 70 del siglo pasado fueron una de esas épocas particularmente propicias para el florecimiento de los imaginarios utópicos, contestatarios y radicales. Entonces, no pocos académicos estadounidenses encontraron en el mundo latinoamericano un ambiente adecuado para expresar sus anhelos y sueños, al menos discursivamente, aunque algunos también le entraron al activismo social y político. América Latina era uno de esos espacios en los cuales parecía dirimirse el futuro de la humanidad. La historia, por supuesto, ocupó un papel determinante en esa pugna por el mañana. Lo hizo a su manera, mediante indagaciones acerca del pasado, pesquisas que operaron como escenarios en los cuales representar y simbolizar los trances que enfrentaban tanto los países latinoamericanos como Estados Unidos. Porque si bien la historia es la búsqueda de unos imaginarios tiempos extraviados, es una exploración que efectúa el cleonauta usando como brújula y carta de marear sus más profundas inquietudes, que son en última instancia las de su época y sociedad. En este texto, precisamente, he pretendido escudriñar una parcela de la historiografía estadounidense sobre América Latina, sondeando sus búsquedas del tiempo perdido. En ella, México desempeñó y continúa ocupando un papel crucial, ya que en Estados Unidos hay dos espacios geográfico-culturales que han sido cruciales en definir sus imaginarios sobre América Latina. Uno es el Caribe, el otro es México. Ambos han sido determinantes en constituir los imaginarios del norte sobre el sur. Han cumplido roles cruciales en tanto que ese otro espejo enterrado que para Estados Unidos ha sido América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor San Miguel por esta magnífica exposición, muy detallada y muy profunda. Permítanme invitarle a las próximas actividades de la Academia. El miércoles 30, la puesta en circulación del libro La soberanía en jaque, Ulises Heró y la injerencia estadounidense 1890-1898, del doctor Cyrus Beezer, que será presentado por el doctor Arturo Martínez Moya, miembro correspondiente de la Academia. En el mes de junio celebraremos el quinto seminario de historia local, esta vez en Puerto Plata, bajo el tema Puerto Plata en el siglo XIX, una ventana al mundo, que tendrá lugar el sábado 23 de 9 a 4 de la tarde en la Casa de la Cultura en Puerto Plata. Como de costumbre, para aquellos residentes en Santo Domingo que deseen asistir, habrá un autobús disponible con capacidad para 50 personas. En la Secretaría de la Academia pueden inscribirse lo que deseen, cubriendo el costo del transporte, el refrigerio y el almuerzo. Permítanme ahora agradecer a todos su asistencia, invitarles a un brindis en el foyer de este salón. Muchísimas gracias y buenas noches.